Hoy, en Palabra y Vida, Bien, pues una vez que hemos visto los personajes que actúan, podemos ver ahora cómo hay historiografía, no solamente en Israel, sino también en los alrededores, en Egipto, en Mesopotamia, en Asiria, Babilonia, en todos los lugares hay historiografía. La historiografía es la búsqueda de explicar algo, explicar los orígenes de algo. Y también el dios Marduk, un poquito menos noble, la manera en cómo crea a los hombres, y a base de escupir en el piso, y en el piso salen los hombres, en el mito babilónico. Los mitos en cada lugar tratan de explicar y buscar un sentido de por qué, de dónde salieron las cosas. Entonces también, en ese sentido, la historia y la religión están unidas. No hay manera de separar historia y religión. Hoy día, ahora se quiere separar completamente y que no se toquen. Ese es el otro extremo también, pero están unidos de manera que no se pueden separar. Y después Israel hace lo que se va a llamar teología de la historia. O sea, va a buscarle el sentido religioso a lo que ocurre. Qué sé yo, si Moisés no llegó, Dios le dijo que no viniera. Si pasó esto, entender la intervención de Dios y un sentido religioso en todo cuanto acontece. Eso es lo que se hace en la historiografía. Y por esto los autores sagrados, más que hacer historia, lo que hacen es más bien usar los medios que tienen para poder llegar a expresar lo que quieren y a explicar las cosas. Y para eso usan varios elementos. Uno va a ser el mito. Y estoy hablando de palabras que para el hombre moderno muchas veces suenan como malas palabras. Todas estas palabras suenan como mentira. Un mito parece una mentira, algo que no es verdad, algo que no debe ser aceptado, algo que no vale. Y no es así. El mito es un relato sagrado de un acontecimiento que inaugura una realidad. El mito es visto por el hombre de hoy como algo negativo, pero el mito es la búsqueda de ver cómo se dio origen al pecado, cómo fue que el hombre fue creado, cómo fue que el hombre creó. Es una forma mítica de decir, el hombre fue creado a base del barro, o el hombre fue creado a base de la misma palabra de Dios, hágase el hombre, hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios. Por eso, explicar los orígenes hoy día para un hombre moderno, si no lo explica científicamente o no lo explica históricamente, no puede explicarlo, no tiene por qué explicarlo, o simplemente no acepta explicaciones de este tipo. El cuento y la fábula también son muy utilizados. Ya cuando uno habla de cuentos suena como mentira. No me metas un cuento. Esopo utiliza muchas enseñanzas, las famosas uvas que estaban muy arriba y que el zorro trata de alcanzar, no llega, estaban verdes, total. Es una especie como de fábula que trata de explicar en el zorro hablando una actitud propia del hombre y enseñando una actitud de la vida. Entonces la fábula y el cuento y la fábula no son negativos en sí, son formas narrativas que se parecen al mito, pero se desarrollan en el mundo o de los hombres o de los dioses o de los animales. Los animales aparecen como con cualidades humanas. Por ejemplo, número 21 aparece un episodio, número 22 al 35, el famoso fábula de la burra de Balán. ¿Se acuerdan? La burra que habló y que profetizó y que le explicó a Balaam. Balaam tenía que tomar un camino y le explicó que no era por allí. La burra le habló. También Eliseo y sus dos milagros. Todo lo que hace Eliseo forma parte de una especie como de narración mítica que tenemos que ir entendiendo. Hay un episodio que no sé si me viene por aquí ahora. Interesante. Es el episodio de Eliseo. Vamos a ver si ya sé cuál es. Segunda de Reyes 2, 23.
quiero preguntarles a ver qué creen, si esto ocurrió o no ocurrió. Pequeño cuento. Eliseo parece que era calvo, un profeta calvo. Cualquier calvo que haya por aquí, que se sienta aludido en el club. Dice, de allí Eliseo subió a Betel, iba subiendo por el camino cuando unos niños pequeños salieron de la ciudad y se burlaban de él diciendo, ¡Ea calvo! ¡Ea calvo! Él se volvió, los vio y los maldijo en el nombre de Yahvé. Y salieron 2 osos del bosque y destrozaron a 42 de ellos. Y de allí se fue al Monte Carmelo, de donde volvió a Samaria. ¿Qué le parece? Maldijo a los niños, salieron 2 osos, destrozaron a 40 y pico. Dice, ¿y esto qué quiere decir? Eso es un cuento que está tratando de dar una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? A los hombres de Dios no se les relaja, no se burla no se puede burlar, no se puede ofender a los hombres de Dios. A los hombres de Dios hay que respetarlos. Así que el que me relaje de calvo ya sabe. Yo tengo unos cuantos osos amarrados ahí. No, pero esta es una enseñanza que tiene su moraleja. Y esto, si se aplica como una realidad que hizo Eliseo, uno se queda, ¿qué es eso? Y si uno lo entiende como un cuento en el cual está tratando en el cuento puede pasar de todo. Y vino un cuervo y se comió, no sé qué, y uno puede contar lo que sea. En el cuento está libre para poder hablar. Y el cuento tiene mayor flexibilidad para hablar, para expresar. Es mucho más plástico y más flexible para poder expresar una verdad, como es esta. Aunque ahora suene tan raro cuando uno lo lee. Uno lo está leyendo con una actitud histórica y uno dice, ¿qué fue esto? ¿Cómo pudo haber sido esto? Y uno tiene que aprender a leerlo. Cada género tiene que aprender a leerlo en el modo en cómo está narrado. Si no este cuento acaba siendo algo que uno dice, bueno, yo no puedo. O alguien que dice, la Biblia es muy sangrienta, demasiado sangrienta. No es posible eso. El Dios que se presenta en el Antiguo Testamento es muy sangriento. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos hecho caricaturas de Dios? Y ese Dios que hemos fabricado hay que darle muerte porque ese no es el verdadero Dios. El Dios verdadero se nos va a ir revelando y nos va a hablar de una manera plena ya en Jesucristo cuando llegue. Y yo no sé si es un Dios sangriento, pero al menos es un Dios que hasta la sangre es capaz de morir. Pero Él sacar sangre por nosotros, ese es el amor de Dios. No es un Dios sangriento, somos nosotros los sangrientos. Si alguien quiere pensar en Dios sangriento, que mire la cruz y pregunte quién derramó esa sangre. ¿Quién fue el que ocasionó esa sangre? Y somos nosotros los que traemos la guerra dentro. Somos nosotros los que llevamos la destrucción dentro. Somos nosotros los que hemos fabricado nuestros dioses. Cada uno a su manera, a su conveniencia. Y por eso Dios dice, no te harás ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo. No te hagas ninguna imagen de Dios. Dale culto. Y no lo conoces, dale culto. Hasta que cuando viene Jesucristo ya nos revela a través de Jesucristo la faceta más hermosa de Dios. Jesucristo, que dicen los obispos de Aparecida, que es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. Muestra lo mejor que tiene el ser humano. Es Jesús el Hijo del Hombre, el Hijo de David. Ese que tiene una confluencia muy particular en la historia. Porque aquí viene un momento donde ya cuando está Jesucristo, no estamos hablando de cuentos ni de fábulas, allí estamos hablando de evangelio, teología de la historia. Jesucristo es la conjunción de un padre y una madre, José, María. María es la que dice Génesis 3, que dice la cabeza, o sea, heriré y pondré enemistad entre tú y la mujer, y su descendencia te pisará, te aplastará la cabeza. Ya está hablando de una mujer cuya descendencia iba a aplastar en la cabeza al enemigo de la libertad humana. Después, además, Isaías 7:14 dice, he aquí una virgen que está encinta, dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Immanuel, que significa Dios con nosotros. O sea que
Y aquí hay muchos detalles. La mamá de el que tiene que nacer es virgen. Entonces, ¿cómo puede nacer? ¿Cómo puede dar a luz? Hay una contradicción en esa profecía, aparentemente. Una aparente contradicción cuando el que tiene que venir sin padre. Pero es un hijo de David el que tiene que venir. ¿Por qué hijo de David? Porque está la profecía. Hijo no quiere decir solamente el que tuvo, el inmediato. Yo soy hijo de David, hijo de Emilio, hijo del papá de mi papá, de mi papá, de mi papá. Cuando uno dice hijo, puedo decir hijo de Abraham, puedo decir hijo de David, si tengo una línea continua que es capaz de marcarme directamente hacia allá, puedo decir hijo de David. Por lo tanto, habla de un hijo de David, habla de una descendencia. Natán le dijo a David que uno de su descendencia iba a tener un trono que no iba a tener fin jamás. Por lo tanto, este personaje misterioso que tiene que nacer, este personaje tiene muchas características que parecen contradictorias cuando uno hace la ecuación de la historia en él. Tiene que tener un papá o un abuelo o alguien que es de la descendencia de David, pero tiene que ser una mujer virgen. Entonces, ¿cómo puede ser virgen si no hay papá? ¿Y cómo se puede hacer? ¿Cómo puede en la historia confluir alguien que pueda reunir todas estas profecías en una sola? Ese es el Señor de la historia que sabe resolver la ecuación que ni nosotros podemos resolver. De aquí cuando José está a punto de abandonar a María porque sabe que el Espíritu Santo ha producido el cumplimiento de esta profecía, casi se va a romper esta, porque él va a abandonar. Él está a punto de abandonar a María y repudiarla en secreto. Y el ángel le dice, no me la repudie, no se me vaya. ¿A dónde va? Ese viene del Espíritu Santo, recíbala. Entonces, en el mundo hebreo, la adopción y la filiación carnal tienen la misma característica, la misma validez. No es como en nosotros. En nosotros, por más en la adopción, si una mamá tiene un niño, que adopta un niño, y de repente resulta que puede tener un niño y lo tiene, ala mucho más la sangre. En nuestro país, que es muy visceral, la sangre ala mucho. Ese hijo de verdad y el otro es un adoptado. Y nosotros no tenemos esta capacidad de culturalmente asumir de la misma manera una persona adoptada como una persona que nosotros mismos tuvimos. O sea, cuando alguien asume a un hijo, lo asume con todo, con herencia y con todo, con todas las prerrogativas. Por lo tanto, una vez que José asume a Jesús, asume y le da todas las prerrogativas de todo lo que va a ser su persona, su descendencia, su linaje, y le da a él el carácter de ser hijo de David. Por eso él va a ser hijo de David también. Va a tener un trono sin fin. Va a ser el hijo de la Virgen María, de la Virgen que estaba encinta, que iba a dar a luz y le iban a poner por nombre Emmanuel. Él es el que cumple todas esas profecías. Todas ellas tienen una conjunción histórica que es en Cristo Jesús, que es impresionante. Uno cuando ve esto, uno dice, ¿pero qué fue? ¿Lo armaron aposta? ¿Se armó? ¿Cómo se armó? ¿Quién era primero, el huevo o la gallina? ¿Cómo pasó esto? Pero ciertamente es compacta esta historia, esta realidad es compacta, y el efecto de lo que produce, porque no es posible que simplemente sea armado y que este siga produciendo todavía un efecto a lo largo de la historia, en un momento en que ya las promesas de Israel ya desaparecieron porque todavía están buscando a los descendientes de David. Saben que en Etiopía, donde hay una tribu que se considera descendiente de David directa, están buscando el ADN para tratar de encontrar el ADN de Jesús para ver si el Mesías anda por ahí todavía en la historia y si va a aparecer un día, de qué pueblo es que va a aparecer. Todavía siguen buscando, todavía están buscando los genes para tratar de ver si logran encontrar al hijo de David, cuando nosotros vemos en Cristo ya el cumplimiento de todas esas profecías. Por eso para nosotros es importante el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es un vuelo a oscuras que nos permite descubrir después lo que a pleno mediodía somos capaces de entender en el Señor Jesús. ¿Sabías que? Mito proviene del griego mitos, que significa cuento. Es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses y personajes fantásticos.
Ya regresamos.